dejando de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. ¿Qué te pasa, Clarín? Y cuando esto se acabó, tenían los fierros mediáticos. ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! Yo no sé si te mandó Clarín, Mañeto o Rendo. Donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje casi cuasi mafioso. A ver, manga de mandriles infradotados. Nacido en Bahía Blanca, fanático de River, le hubiese gustado ser diplomático, comenzó abogacía, pero terminó siendo periodista político en radio y TV. A los 30 años se animó a crear su propio medio, Cenital, pero dice que no se ve siendo periodista por mucho más tiempo. Hoy, en Mandriles, Iván Yargrotsky. Iván, ¿cuál fue tu primer contacto como consumidor de medios en tu niñez, en tu juventud en Bahía Blanca? La Nata, indiscutiblemente. Página 12, La Nata. Mis viejos eran grandes consumidores, no quiero decir la palabra fan, pero algo parecido a eso, de 21, 22, 23, de Página, de Día D, yo veía, me sentaba con ellos, no por elección propia en ese momento, pero agradezco que haya ocurrido, a ver los programas de Jorge. Porque ya se había ido de Página en ese momento, ¿no? Sí, sí, ya se había ido de Página, sí, sí. Pero decía, todo lo que fue consumo de medios, para mí es una gran foto que son los 90. Y en ese entonces eso, estaba desde Página hasta 23, que creo que viene, 23 no me acuerdo si impacta después de los 2000, no me acuerdo la alrededor fecha. De los 2000. Sí, alrededor sí. de los 2000. Bueno, y en el medio los programas de televisión que a mí, yo veía eso y no me dejaban ver Tinelli, porque decían que era un programa hedonista, cosa que yo por supuesto no tenía la más pálida idea qué significaba y me enteré mucho tiempo después, digamos. Pero sí, el primer contacto fue ese. Y ahí te empezó a picar el bichito del periodismo, empezaste a decir, esto me gustaría a mí ser algo, trabajar en esto, o no, vino después. Mira, yo tengo mala memoria, así que cronológicamente no sé si la voy a pegar o no, pero creo que esto era alrededor de mis 7, 8, 9 años. No sé cuánto uno conscientemente dice quiero hacer esto. Sí que era eso, acompañado de mucha lectura, acompañado de mucha escritura. Mi mamá era profesora de filosofía y letras. Mi viejo, no por su tarea profesional, pero sí por su historia militante, que tenía que ver con, viste, los militantes de los 70, la formación, la lectura, esto, lo otro. Yo durante toda la vida dije que quería ser abogado, hasta que en el... Bueno, ¿Tu viejo no era abogado? No, arquitecto. ¿De dónde venía la abogacía? No lo sabemos. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Y hasta que yo tenía, creo que eran 15 años, me parece, que fue mi primer trabajo remunerado, que yo traducía para una web de Bahía Blanca, perdón, esto estoy confesando un delito porque creo que era un robo, notas de creo que era ESPN Estados Unidos, de un mundial de básquet. Yo las traducía y escribía notas para una página de pronósticos deportivos. Ese fue mi primer trabajo, pero ya creo que ahí tenía la inquietud. Empezaste a pensar en eso. Sí. Y bueno, entonces mucha lectura. ¿Y lectura decías literatura de ficción, de no ficción o de todo? Mi primer libro, no, miento. El primer libro que recuerdo fue Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Pero en mi casa había mucha lectura de, qué sé yo, recuerdo... Voy a cometer una injusticia, igual nadie lo puede chequear lo que voy a decir, así que... Sí, lo que vos digas. Exactamente, va a quedar, pero creo que recuerdo que había libros de Mario Benedetti, que había libros de Sábato, pero también necesariamente tenía que haber libros de teoría política.
Había bastante, había de todo. Y no había, digo, vos sos muy futbolero, no había el gráfico. No, cero. No había Mis gráfico. viejos, cero futbolero. Tu viejo cero y no te llegaba entonces, no te llegó eso. La lectura No. de gráfico, que muchos de los jóvenes futboleros, nuestra primera incursión en la lectura intensa fue con el gráfico. Para ¿Cómo no te nada, pasó para eso? nada. Mi viejo era pincha, era hincha de Estudiantes. Se hizo al final de su vida hincha de River por mí, Claro, digamos. claro. Pero su relación con el fútbol era muy esquiva. A mí me hizo a los golpes hincha de River el Eric, digamos, un amigo con el que yo me crié en mi barrio, que tenía 5 años más que yo. Entonces no había ninguna posibilidad Claro. de hacer otra cosa que no sea someterse. Así que se lo agradezco ahora, tantos años después. Y mi vieja al fútbol no, tampoco le pasaba por el costado. No. Bueno, y terminás el secundario y te venís a Buenos Aires con la idea de ser abogado. Pero hacer las dos cosas, ya tenías Las dos idea. cosas. Abogado y periodista, dijiste. Abogado y periodista, sí, las dos cosas. Yo me anoté en Derecho, UBA, y en TEA, Sí. y empecé a hacer las dos cosas en paralelo, hasta que 1 año y medio después de eso, 2, mi viejo, 1 año y medio, mi viejo me llama y me dice... che, no hay más guita. Porque a mí me mantenía mi viejo acá con muchísimo esfuerzo. Nosotros fuimos siempre una familia que nunca pasamos privaciones, pero yo siempre cuento que una vez por semana, por ahí gente, si son muy chicos los que están viendo no van a saber de qué estoy hablando, pero los lavarropas, no sé si sigue pasando ahora, tenían una gomita que se caían monedas adentro de la gomita. Entonces yo buscaba monedas adentro de la gomita del lavarropa para comprar la leche. Entonces, no era privación, es decir, nunca me faltó para comer, pero no sobraba nada. Justito. Entonces, mi viejo recibe en una guita de una... Mi familia, mi mamá nació en África, pero bajo colonia italiana, entonces un tío de Italia se había muerto, había dejado una herencia chiquitita. Con parte de eso, mi viejo dijo, yo te mantengo los primeros 3 años en Buenos Aires, los primeros 2 años hasta que consigas laburo. Yo me vine acá a Buenos Aires sin conocer a nadie, a vivir solo, en realidad con un chico que era de Varadero, que tampoco conocía, bueno, toda una historia muy de estudiante del interior. Y al año hizo un mal negocio mi viejo, construía para vender, crisis de las hipotecas subprime Estados Unidos, me dijo, si no conseguís laburo en 3 meses te tenés que volver. Ahí dejé la UBA y me quedé solo con TEA, que era más práctica, y bueno, empecé a laburar de lo que había. ¿Qué era lo que había? ¿Qué fue lo primero que laburaste de periodista? No, lo primero que laburé fue, esto yo siempre se lo agradezco en ese momento a la gente de TEA, que les dije, les blanqueé la situación. Le dije, les llevé una solución a un problema que no tenían, que era, había una clase que era IPI, que son entrevistas que se hacen con todos los cursos, y dije, che, acá salen cosas muy interesantes que no se entera nadie porque no hay gacetilla. Entonces le digo, yo me ocupo de hacer la gacetilla y mandarla a medios. Ese fue un primer trabajo. Por lo menos bájeme la cuota de TEA. Sí, me pagaban algo de poca guita, pero no lo digo como una crítica, al revés, claro, súper agradecido, sí, digamos. Y yo hice algo a partir de octubre del año anterior creo que era a terminar, que fue una cosa de... Esto, no es para que suenen violines ni nada, porque hay muchos estudiantes del interior que hace esto, pero yo tomaba mate hasta muy tarde, 3, 4, 5 de la mañana, me levantaba a la hora de la cursada, iba, y en la cursada hay una persona que en ese momento a mí me ayudó mucho, que era Mariano Casal, que ahora creo que está laburando en Infobae, gran persona, que él tenía la familia acá y le iba bien, digamos, la familia, y entonces él me pagaba los almuerzos en TEA. Entonces yo tiraba de las 10 de la noche con el mate hasta las 4 de la tarde que él me pagaba sin gastar un mango. Ese ahorro me permitió a mí llegar, me lo acuerdo patente porque fue administración responsable, hasta abril, mayo del año siguiente, cuando yo conseguí mi primer trabajo remunerado de flujo, ¿no? De un sueldo mensual, además de lo de TEA. Bueno, y a partir de ahí se iba acomodando de a poquito la cosa. Pero trabajo en medios. En medios. Yo trabajé, había un amigo que en realidad había
un amigo en común que lo conocí por una fanpage de Facebook, Prehistoria, que a mí me gustaba mucho, entonces mandé un mail, pero que no se cobraba. Y él, a través de interpósita persona, me cuenta que había una vacante en una productora para hacer, nada, lo que hubiera que hacer. Esa productora era Roberto Navarro, y yo empecé laburando ahí, haciendo informes de cualquier cosa, rápidamente, porque acá talento no hay, pero hay prepotencia de trabajo, entonces... A dos cosas seguramente. Rápidamente tomé algunas otras tareas. Eso me permitió ya saber que por lo menos podía vivir ajustado, pero no me iba a tener que volver a Bahía. Y bueno, y ahí empezó el recorrido. ¿Y empezaste a trabajar entonces con Navarro en los programas que él hacía en C5N? No, antes. Había un programa, al principio eran informes tipo cápsula. Y yo, no sé, creo que pasó una vez que yo tomé como un rango de, vamos a hablar en muchas comillas, una productora muy chiquita en ese momento, de jerarquía porque encontré en el boletín oficial algo, creo que era algo así. Pero mi primer trabajo en el que yo me sentía que era Larry King, ¿viste? Fue poniéndole micrófono a los invitados en un estudio, que no me acuerdo el nombre, que es conocido. Dimar, creo que se llama. Dimar era, en calle Córdoba, donde se hacía un programa que hacían Roberto, Mario Weinfeld y Pedro Brigger, llamaba El Destape, Primer Origen, y yo le ponía el micrófono a los invitados en ese programa. Perfecto. Año, imposible que lo recuerde, pero 2010, 11, no me acuerdo. Pero empezás a avanzar muy rápido porque en poco tiempo empezaste a tener presencia ya en cámara o ante el micrófono, en la radio. ¿Cuándo fue? ¿Fue ahí en esa época? En paralelo a eso, yo trabajaba en un programa de radio, pero que no cobraba. Y en el 2000... Ay, no quiero cometer una injusticia, Leo. Soy muy malo para los años. Igual te importa el año público. exacto, pero ponele que haya sido 2010, 11. Sí, o 12, no importa. O pero 12, es muy cercano a todo. Ahí yo empiezo con un grupo de amigos, con Fago Ale, con Guido Stochik, un programa que hacíamos en 750. Pero bueno... Bueno, por eso, ya tuviste un programa primero en 750. Sí, pero no era mío. Era es aburrida la historia, no pero importa, lo que voy a pero, sí, vas estertores de empezar a hablar, pero ya en ese año ahí empezamos a cobrar. Sí. Poquita, pero cobrábamos. En un programa ahí empezó El Fin de la Metáfora, que lo hacíamos con Facu y con Guido, en Nacional Rock, con una lógica que yo siempre se lo reconozco a Fede Vázquez, que hoy Fede es director y uno de los fundadores de Futurock, que lo que hablábamos era, había una lógica muy monocromática en los medios afines al kirchnerismo, en ese caso eran medios públicos, entonces había una cosa más monocromática aún. Dijimos, a nosotros lo que nos parece, todo con mucho cuidado, pero éramos muy chicos, que nada, hay más gente, digamos, que el oficialismo en el país. Fede dijo, adelante, era un programa los domingos a la mañana, y lo que empezó domingo, creo que era, no sé si 8 o 10 de la mañana, no era una luz de audiencia lo que teníamos, para ser sinceros, pero sí lo que teníamos era altísimo impacto en las notas que hacíamos. Entonces... el rebote, exactamente. Entonces, el trabajo que yo había hecho de la gacetilla de IPI, ese que te contaba antes, lo trasladamos a eso y entonces hablaba, te invento, no me acuerdo, Cristian, ponele, Ritondo, o hablaba Lilita, o hablaba en ese momento quiénes eran, no me acuerdo si estaba Wiener, y era toda una novedad, hoy por ahí es raro decirlo, pero era toda una novedad que hablaran en ese momento en un medio público y que además nosotros preguntábamos cosas. Había una lógica que a mí nunca me gustó y que se mantiene hasta el día de hoy, y ahí no solamente en los medios afines al kirchnerismo, sino en todos los medios audiovisuales, o en casi todos los tradicionales, que es que vos con la persona que tal vez no tenés acuerdos, tenés que hostigarla. Bueno, nosotros nunca suscribimos a esa lógica,
Y entonces lo que pasaba, que domingo a la mañana, un entrevistado que vos lo dejabas hablar, en general lo que pasaba es que se relajaba y te dejaba un título. Claro. Eso impactaba Clarín, Nación, Infobae, Página, Ámbito, lo que vos quieras. Decía, che, ¿y de dónde sale esto? Y ahí nos empezamos a instalar, nicho siempre, ¿no? Nicho. Y eso después fuimos a una radio más grande, que era del Plata, después más grande, que era Radio 10, después fuimos a Radio con Vos. Y ese fueron como 13 años de programa que duró eso. Siempre con la misma lógica. En paralelo, entraste en C5N en algún momento de toda esta historia, de esta larga trayectoria. Mi primer trabajo al aire en realidad es en Duro de Domar, en el año 2015. La campaña, yo lo seteo siempre en mi vida, es entre legislativas y presidenciales, en el medio no sé qué pasa. Que era la campaña Scioli Macri Massa. Correcto. En Duro de Domar, en el cual yo tuve una charla con Diego Wirtz, que hace poco, no conozco el motivo, pero Diego me hizo una crítica que igualmente no modifica ni un ápice, que yo creo que es uno de la gente con la que yo trabajé, indiscutiblemente la más talentosa, para hacer un producto que genere algo. Después podemos discutir, ¿no? Hacer las disquisiciones de cada caso, pero ningún producto pasaba desapercibido, digamos. Y yo creo que eran además buenos productos televisivos, los que eran de televisión. Yo le dije, Diego, mira, yo no voy a trabajar, y lo mismo con Roberto Petinato, con quien tuve un escarceo inicial que seteó mi relación para bien, lo que fue todo ese año, que yo no voy a hablar de otra cosa que no sea de política, y si quiero me meto yo. Yo tenía 23 años igual, era un inconsciente. Sí. Me lo respetaron, la verdad, y ese año estuve ahí y empezaba a hacer informes en el programa de Roberto en C5. Pero yo no había entrado al canal, hacía informes para un programa que salía los domingos a la noche. Yo entrar al canal, entro en el 2016, ya con Mauricio de presidente, con Macri de presidente. Me interesa, me detengo en esto que comentaste ahí al pasar, que es esta idea tuya de que vos fuiste a Nacional Rock, y en general los medios públicos durante el kirchnerismo estuvieron muy, no diría propagandísticamente, muy alineados, sí, absolutamente. Sí. Los medios públicos en Argentina siempre tuvieron ese defecto, pero creo que durante el kirchnerismo se llevó al paroxismo de eso. Y vos vas con la idea de decir, ojo, acá, porque vos adherías al kirchnerismo de cualquier manera, pero sentías que había que tener una mirada un poco más amplia que la que tenía la mayoría de la programación. Te lo pregunto tanto con respecto a los medios públicos donde trabajaste, como con respecto, llegaste a un C5N que también estaba absolutamente alineado, de la mano de Cristóbal López y Fabián de Sousa, absolutamente alineado al kirchnerismo. Y vos, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué fue lo que tu mirada de un joven que se iniciaba en el periodismo, entraba a esos medios, qué era lo que sentía de la relación de los medios con el gobierno y cuál era lo que vos intentabas hacer en esos lugares? Bueno, primero hay algo de si uno escindo, digamos, la pregunta o la respuesta en realidad. Sí. Lo de los medios públicos era así. También este medio público en el que yo trabajaba tenía un director que dijo, sí, que se abra. O sea, es cierto que acá hay una cosa muy monocromática, propongamos una cosa más abierta. Entonces había como advertencia de que eso estaba ocurriendo. Después, respecto al ingreso al canal, sí. No me acuerdo si la cronología de la pregunta estaba de esta naturaleza, yo estaba, si lo ponemos de ese modo, tan alineado a las ideas del kirchnerismo como hoy veo a tantos periodistas alineados a las ideas del presidente Milei, pero siempre se planteó un tratamiento diferente en eso. ¿Qué quiero decir? Si había Vos lo planteaste, por tu parte. ¿Qué cosa? Vos lo planteabas, tenías... No, yo digo del sistema. El sistema. Yo digo, hoy que yo estoy señalado, durante todo el año pasado, a mí me acusaban, y digo la palabra acusaban, no es una equivocación, de que me había transformado en libertario porque yo tenía un reconocimiento sobre el primer año económico del presidente Milei. Dicho eso, desde ahí,
un periodista que trabajaba en C5 y adscribía más o menos al corpus de ideas del gobierno de Cristina o luego del gobierno de Alberto, era señalado como kirchnerista, como peronista, como lo que sea. En cambio, un periodista que trabaja en algún otro canal privado, al igual que C5, que adscribía de igual o de una manera más enfática a las ideas del presidente Macri durante el mandato de Cambiemos o a las ideas del presidente Milei hoy, no le dicen macrista o no lo plantean como mileísta. Entonces yo siempre creo que, repito, teniendo el señalamiento incluso que tuve el año pasado, que hay un tratamiento distinto a quienes trabajan en medios que tienen un corpus de ideas que no son de repente liberales en lo económico, que yo no comparto. Yo no lo he hecho, no sé si decir no lo he hecho nunca, porque como te dije antes, mi memoria no es mi mayor virtud respecto a estas cosas, pero el señalamiento sobre una descripción partidaria a alguien que tiene un corpus de ideas, a mí siempre me pareció injusto. Te lo pongo de una manera muy clara. Supongamos que hoy estuviera ejerciendo en plenitud su tarea un tipo que es una institución del periodismo, que es Mariano Grondona. Sería una injusticia decirle a Mariano Grondona que es mileísta. ¿Por qué? Porque Mariano Grondona tenía las ideas que tenía mucho antes de que exista Javier Milei. Bueno, entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo porque alguien que quiero mucho una vez me dijo, ¿León Gieco es kirchnerista? Yo no, León Gieco tiene las ideas que tiene mucho antes que existieran Néstor y Cristina. Correcto. Y yo creo que eso pasaba mucho con muchos periodistas, no mi caso que era muy joven en ese momento, pero con muchos periodistas con mucha trayectoria que durante años habían tenido esa misma, ese mismo raconto de ideas, vino un gobierno que las representó, como le puede pasar, como te digo, a gente que adscribe hoy al gobierno de Javier Milei, y para mí circunscribir la lógica a una adscripción partidaria es querer invalidarlo al otro en lugar de discutir una idea que puede ser, apertura económica o cerrazón económica. Con lo cual, haciendo un corolario de la respuesta, yo creía en un conjunto de ideas que creo que en un momento empezaron a no existir más o a traicionarse a sí mismas, que son las mismas en las que creo hoy, solo que no hay alguien, a mi juicio hoy, que las esté corporizando. La división está, la grieta que se produjo en la sociedad y en el periodismo también. ¿Cómo la viviste? ¿Vos trataste de surfear por encima de esa grieta muchas veces? Sí, o directamente decís, bueno, yo estoy de este lado y hay otro grupo de periodistas que están de este otro lado? No, yo, mira, siempre pongo el mismo ejemplo, es aburrido, pero para mí es muy gráfico. Vos vas a un restaurante, no te gusta toda la carta del restaurante, o es muy difícil, a menos que sea comida étnica y no te guste la comida étnica, que tampoco te guste nada de la carta. ¿Sí? Algunas cosas te gustan, otras no te gustan. Lo mismo pasa con tu pareja, lo mismo pasa con tu familia, lo mismo pasa con tus amigos. Bueno, ¿cómo no va a pasar eso con un partido político? ¿O cómo no va a pasar eso con un líder político? ¿O cómo no va a pasar eso con un marco de ideas? Entonces, a mí esa frase de Willy Brandt, el canciller alemán de tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, me contiene casi en su totalidad esa frase. ¿Por qué? Porque en el medio, o sea, quiero decir, adentro de eso, hay un montón de cosas para pensar a partir de eso. Entonces, vos me decís, si te lo tuviera que plantear de esa manera, ¿estás de acuerdo con el cepo como una medida de política económica? No. ¿Estás de acuerdo con el cepo como un instrumento si se te están yendo los dólares en determinadas circunstancias? Sí, es una medida subóptima por un tiempo determinado porque tenés un problema. Entonces, el déficit fiscal, ¿qué te parece? No, me parece que hay que tener superávit fiscal, pero para siempre, y no, si estás en una situación de crisis, el déficit te puede servir como una medida contracíclica en un momento determinado. ¿Estás de acuerdo con la apertura comercial? Sí, de manera indiscriminada y que no progresiva. Bueno, entonces, lo que pasa es que Argentina hace muchos años, no solo Argentina, también seamos justos con nuestro país, buena parte del mundo ha enloquecido.
Y yo lo que digo siempre es, yo loco no me voy a volver. Entonces, a mí dice, vuelvo siempre a este ejemplo. Primer año de Milei. Sí. Mi mantra del primer año de Milei fue, la gente esto lo acepta y mucho porque dio baja inflación para los sectores populares, dólar barato para los sectores medios, valorización de activos financieros para los sectores altos. ¿Es sustentable? Yo creo que no. Bueno, ese era mi corpus sobre eso. ¿Qué había del otro lado de parte de mi audiencia? Es mentira que bajó la inflación. Y es mentira que bajó la pobreza. Y es mentira que bajó la pobreza. Yo frente a eso, ¿qué es lo más lógico que podría haber hecho en términos de mercado de audiencia? Es verdad, es mentira que bajó la inflación, es mentira que bajó la pobreza. Como yo trato de entender que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, digo no. Yo prefiero cambiar de audiencia y de última perder un poco en ese sentido que plegarme a algo que sé que no es cierto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Una conversación que tengo con un amigo muy querido que es muy kirchnerista. Me dice, ¿no era que había bajado la inflación? ¿O no era que había bajado la pobreza? Claro, esto es una serie. Había bajado y cuando los ingresos pierden contra la inflación, sube, porque así se mide la pobreza en Argentina. No es difícil de entender. El problema es que a nivel global hay un tono de discusión en el cual yo no me siento contenido. Y te facturan también, vos hiciste ahí como una promesa de que ibas a votar a Milei si lograba bajar la pobreza, lo ibas a medir por eso, ¿era algo así? Recordámelo. No, eso es un recorte que hizo que está bien, tenía ese sentido. Yo dije, primera entrevista que yo di después del triunfo del presidente, dije, yo creo que esto no va a funcionar, pero soy la primera persona que quiere equivocarse. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero más para mi país que baje la inflación, baje la pobreza, crezca la inversión, crezca el empleo? Entonces dije, si llegamos al mandato de medio término con una serie de estos 10 verticales que se están cumpliendo, yo voto al candidato del presidente. El negro Almeida, que es un tuitero y ahora hace un programa de televisión también, creo que es en LACA, que es muy, muy libertario, agarró algunos de esos verticales, que a mí me divierte igual, ¿no? Me dijo, bueno, lo tenés que votar. Yo digo, mirá, yo dije si se cumplen todos. Se cumplieron la mitad, que me parece un montón. No se cumplió toda la otra mitad. Entonces, ¿a quién voto? Ahora, también es cierto, que en las elecciones del 26 de octubre, así como, por ejemplo, yo lo digo esto abiertamente, yo en el 2015 voté a Scioli para presidente y a Lustó para jefe de gobierno, porque yo creo que fue la primera vez que empecé a votar en Capital. Hoy con este sistema, además, que es el de boleta única, probablemente el voto en las dos categorías la decida cerca de la elección, digamos, ¿no? Justo encabezan, y con un sistema como este que está muy sobre la figura, dos candidatos que a mí no me gustan en el gobierno, no me gustan para nada, que son Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi, pero tampoco es que el resto de la oferta electoral me desespera y digo, por Dios que llegue el día de la elección, qué ganas de votar que tengo. Me llama la atención eso que dijiste. O sea, si hubiese otros candidatos en la boleta La Libertad Avanza, bueno, en la boleta, en la lista única, ahora por La Libertad Avanza, podría llegar a votarlos. Yo lo que digo es que de 2021 para acá, a mí, Argentina tiene un problema económico, no tiene un problema cultural. A mí, ¿qué es lo que más me separa de La Libertad Avanza? El tema cultural, persecución a minorías, su persecución por ahora discursiva, ¿no? Validación de discursos que a mí no me gustan, negacionismo sobre el golpe de Estado del 76, la vulneración absoluta y cada vez peor de la palabra presidencial y la degradación de eso, la violencia como método de construcción política que además de estar mal ética y moralmente es un error práctico. ¿Crees que lo trae Milei eso? ¿No empezó antes? ¿No fue parte de la construcción del kirchnerismo también? Sí, pero es como la inflación, ¿no? Es decir, vos me decís, vamos a hacer peronismo contra peronismo, o si querés macrismo contra peronismo.
che, la inflación alta empezó con Néstor, empezó a crecer con Néstor, siguió con Cristina. Claro, Cristina se va, según fiel Orlando Ferreres, con 25 puntos de inflación. Mauricio lo llevó a 50. Entonces, ¿qué digo con eso? ¿Venía la inflación alta? Sí, claro que venía la inflación alta, pero 50 es más que 25. Correcto. Entonces, como a mí la verdad no me horrorizaba la relación de Cristina con los medios en términos declamativos, no cuando se transformaba en algo práctico, tampoco en términos personales me horroriza cuando el presidente me ataca a mí. Yo jamás, de todos los ataques que sufrí por el presidente, hice de eso una victimización. En términos personales, Después, si yo siento que un colega sí lo sufre de verdad, salgo a defender, porque uno es un metro cuadrado. Pero en ese marco se espiralizó mucho eso. O sea, el nivel de violencia de la palabra presidencial creció. Entonces vos me decís, ¿podría votarlo? Probablemente no. Probablemente no, por estas cuestiones que te estoy diciendo. Pero la parte económica te parece sensata y... El primer año Sí. me pareció que la apuesta que había hecho el sistema sobre que Milei no iba a poder hacer lo que hizo fue una apuesta que se equivocó. Entonces vos mirás, acertó el gobierno por sobre el mainstream de los economistas. Ahora, ¿qué pasó para mí con el gobierno? Los economistas que me gustan a mí, que son, ¿quién? Marina del Poyeto, Manuel Álvarez Agis, en fin, que decían, che, ojo que esto que estábamos charlando, ojo que esto no es sustentable. ¿Y qué hacía el gobierno con los que decían que no es sustentable? Mandrile, no entienden nada. Lo de Joaquín Cotani, el viceministro del primer año de Caputo, y hasta... O sea, no entendía lo que estaban hablando. Hablaban del punto Anker, de dolarización endógena, cosas que es como decirle a los economistas, a los que no son economistas, como es mi caso, es como decirle el tupper que vos tenés arriba de tu heladera va a resolver los problemas gástricos que tiene tu hijo cuando vuelve del jardín. Bueno, eso es lo mismo que el gobierno planteaba cuando no entendés lo que te estaba diciendo, y no lo entendía, no Iván Jagroski, no lo entendía Joaquín Cotani, que es un tipo que había laburado con Domingo Felipe Cavallo. Bueno, cuando uno le planteaba al gobierno, che, acá hay un problema de management, acá hay un problema de sustentabilidad, esto no va a funcionar, mandriles, ensobrados, etc. Y a la vez, cuando planteaba, che, ojo que el gobierno bajó la inflación y por cómo se mide la pobreza en Argentina, esto produjo una baja de la pobreza, y entonces esto va a ser validado socialmente, y tanto fue que el gobierno gana con un mal candidato y que además no quería ser candidato. Las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, también había una impugnación, que siempre la impugnación, y con esto cierro, Leo, perdón, siempre la impugnación es de los extremos, es acá hay algo non santo, acá hay algo oculto. Nunca evalúan quienes están muy inseguros de sus propias ideas que vos podés estar pensando distinto. Siempre si tenés una mirada distinta es porque hay política, plata, algo transaccional, etcétera, etcétera. Es decir, esa lógica se instaló muy fuerte con el kirchnerismo. Total, es lo total. Es lo único que te voy a decir. Entonces, para que terminemos el tema político, porque nos vamos a sí. ir, si no, muchísimo. Iván, ¿en qué momento ocurrió que, bueno, tenías tus trabajos en radio, en C5N, pero en algún momento empezaste a pensar en armar tu propio medio, aún siendo un muy joven periodista? ¿Cómo ocurre eso y por qué? Estaba aburrido, esa es la verdad. Y no por los lugares, sino por los formatos, ¿no? La televisión y la radio, sobre todo la televisión, tiene una lógica, por un tema del rating, del tiempo y tal, que vos no tenés demasiado tiempo para desarrollar. Yo no soy bueno para eso, no soy bueno para la repentización, no soy bueno para explicar algo en una línea, no tengo ese talento. Y entonces, en un momento decía, che, yo me tengo que encontrar un lugar donde yo sí pueda tomarme el tiempo para esto. Ahí fue que empezó la idea de armar algo y tal. Pero pará, contame desde... Vos sos un periodista que tiene en ese momento 20 y pico 30, 29, 20 sí. años, decís, quiero armar un medio. Bueno, ¿qué haces? ¿A quién buscás? Armar un medio es una cuestión titánica, uno diría, de cero, armarlo de cero. ¿En quién pensás? ¿Cómo lo vas a financiar? Todo eso. No, ojo, mirá, nosotros, el inicio de Cenital, que era, vos necesitabas una web. Sí. Hay dos personas que a mí me convencieron de que tenían que ser newsletters y no una web clásica.
fueron Valentín Muro y Axel Marazzi, siempre los nombro porque yo iba a una web clase y ellos me dijeron, che, probemos con esto, yo no quería, me convencieron y gracias a ellos es que esto terminó funcionando, o buena parte gracias a ellos. Era, vos buscas un proveedor muy barato para hacer una web y después, los primeros varios meses, bueno, no cobraba nadie. Entonces, en ese momento... Cenital, no quiero dar números que no recuerdo, pero nace con una inversión muy barata, costeada por mí, y empieza el flujo de ingresos, o sea, de ingresos para la gente que laburaba, cuando empiezan las membresías. Bien. Que es gente que paga básicamente para que existas. Y vos elegiste un modelo de los nuevos modelos que empiezan a buscar los medios para financiarse ante la crisis del modelo tradicional, que era publicidad, más lectores que pagan el diario o lo que sea. El nuevo modelo, dentro de las opciones que hay, vos no vas por el lado de las suscripciones pagas, que han elegido muchos portales, la mayoría de los portales en el mundo, quizás, sino por un modelo que es como similar al de The Guardian, yo creo que es el más conocido, que es esto de membresías voluntarias. Digamos, el contenido es de acceso libre. Exactamente. Y el que quiera colaborar, bienvenido, porque eso es lo que nos va a hacer crecer. Así es. De hecho, para mí... ¿Por qué elegiste ese modelo? Es una excelente pregunta, Leo. No sé si tengo la respuesta rápida. A ver, el ethos nuestro era, che, acá hay un problema de argumentación, ¿viste? La gente no lee. Bueno, no lee también porque no le das mierda para leer. Entonces, vamos a ver si traemos gente, no era mi caso, pero gente capaz, que sepa de sus temas, que sea pedagógica para contarlo, y que venga, cuando digo que sepa de sus temas, digo, probablemente que venga de la academia y no del periodismo, y nosotros tratemos de darle las herramientas para que pueda divulgarlo de la mejor manera, a ver si evidentemente la gente no lee. Y como nosotros teníamos esa lógica, yo era más joven y más tenía una mirada más luminosa de la vida, decía, bueno, que esto sea un servicio público. Entonces, que vos no esté restringido, que alguien pueda leer algo que para nosotros es útil, si tiene plata o no tiene plata. En ese marco salió el tema de la membresía y empezó a funcionar, a funcionar. También tengo que contar algo sobre la fortuna. Un gran infortunio para el mundo, un gran asset para Cenital, que fue la pandemia. Para todos los medios digitales, ¿no? Pero bueno, en ese momento nosotros estábamos... Y eso fue una explosión también para nosotros de membresía, aun cuando, viste, la economía se estaba cayendo y tal, a nosotros nos crecieron mucho las suscripciones. Suscripciones yo le digo al que se suscribe para que le llegue el newsletter y membresía al que paga. Correcto. Bueno, y después... con eso nos sostuvimos en una... Ahora, perdón, Dale. Un detalle para tener una idea. ¿Qué porcentaje tenés de membresía con respecto a las suscripciones? 12%. El 12%. Sí. De la gente que te suscribe a newsletter, el 12% decide, además de suscribirse, ser un miembro y pagar. Exactamente. Y tenés distintas opciones allí de pago. Exactamente. Y eso para mí, ¿con qué me golpeó el pecho yo? Con que hay una nota de New Yorker, creo que era del 2021, que muestra que los medios van hacia esa lógica. Nosotros lo habíamos hecho un rato antes. También mirábamos mucho Axios, Vox, medios gringos, ¿no? Medios de Estados Unidos, algunos medios de Colombia. Sí. Pero en países con alta polarización como la Argentina, nosotros lo que decíamos es, no vamos a situarnos en un extremo para tener más cantidad de gente. En general, los medios que más suscripciones tienen a nivel global son medios que son o tienen una suscripción partidaria o hacen activismo de algún postulado social o de alguna causa puntual, ¿no? Hay 1000 ejemplos para dar. Nosotros no vamos a hacer esto. Al revés, en Cenital la idea es que en el ideal de los casos es muchas veces no sepas qué van a pensar o qué van a decir los periodistas sobre el tema en cuestión. ¿Te parece que ocurre eso? A ver, si vos tuvieses que decir cuál es la línea editorial o la línea ideológica de Cenital, ¿cómo la definirías? Es superávit fiscal con derechos humanos, digamos. Una cosa así. Una heterodoxia responsable en la economía y una mirada abierta, globalizada, con interés nacional
pero muy creyente de libertades individuales en lo cultural, digamos, ¿no? Una cosa por el estilo. ¿Está bien si alguien la define como kirchnerismo crítico? No, yo No. creo que no. No, porque si vos te fijás los periodistas que están ahí, te puedo nombrar uno por uno. Para arrancar, digo, olvídate de mí que soy el dueño del director. En el programa donde estoy yo están Manu Jove, que trabaja con Johnny en Todo Noticias, Maya Jastreblansky, que fue durante mucho tiempo del equipo de Hugo y trabaja en La Nación. Pero más allá de dónde vienen, de los medios, de los que vengan, digamos, quiero decir, la Sí, línea no es gente... Lo que pasa es que la línea la hacen los periodistas. Correcto. Es decir, nadie podría pensar que yo le puedo decir a Ernesto Tenemo y a María O'Donnell que decir es no conocer a Ernesto Tenemo y a María Por O'Donnell. supuesto. Y la verdad es que cuando había periodistas que se sentaban en primera fila a aplaudir a Néstor Kirchner y que después con el gobierno de Mauricio se volvieron antikirchneristas, Ernesto y María eran gente que fueron críticos durante todo el kirchnerismo de ese gobierno, tanto que de hecho a uno de ellos en un acto pusieron su foto y la escupieron en Plaza de Mayo durante el último gobierno de Cristina. Así es. Entonces, ahora después, si creer en un marco de ideas a ellos los transforma, bueno, para mí eso es abandonar la idea de razonar, que es algo que yo no querría hacer. Pero después vos ves quienes escriben también, es gente de mucha trayectoria que precede mucho a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. ¿Te ubicás dentro del paraguas del progresismo, diríamos? Yo no, yo siempre he dicho que yo soy un conservador popular. Es decir, yo de hecho todo el análisis que te hice de Cenital no soy yo, no me contiene a mí. Es decir, yo soy más... Bueno, pero vos lo dirigís, o sea... Es... Claro, pero para mí, por ejemplo, el activo que tiene Cenital es que la mirada, para decirte un caso que es muy corrosivo y muy parteaguas, la mirada que tienen casi todo, te diría, excepto yo, todos los periodistas que escriben sobre eso y los académicos que escriben sobre eso en Cenital, del conflicto del Medio Oriente, es distinto al mío. Es distinto al mío. Es decir, a mí, de hecho, mis mayores críticos habitan en el progresismo y en la izquierda. Correcto. Sobre mi mirada sobre el conflicto en Medio Oriente. Entonces vos sos más conservador de un medio que es ampliamente dentro del paraguas del pensamiento del progresismo en la Argentina. Si lo hubiera que definirlo de esa manera, en términos culturales sí, y en términos económicos, por eso decía lo de heterodoxia responsable, yo creo que eso lo define bien en ese sentido a Cenital. Bueno, y déjame que te consulte sobre un tema sobre el que he consultado a todos los que se han sentado aquí en esta silla durante este ciclo y del que se habla poco en el periodismo, que tiene que ver con la pauta oficial. Digo, ¿cuánto importa para Cenital conseguir pauta oficial? Tanto los gobiernos nacionales en su momento, habrá sido, me imagino que ahora es poco o nada, nacional, provincial y municipal, ¿no? Porque en general el tema de la pauta oficial es a todo nivel. ¿Y qué pensamiento tenés en general sobre el tema de la pauta oficial en la Argentina en relación al sistema de medios? Si lo beneficia, si lo perjudica, ¿cómo es esta relación tan directa y tan intensa que hay entre medios, intendentes, gobernadores y gobiernos nacionales para recibir una pauta oficial? Mira, lo digo con la tranquilidad de que, excepto esos 2 años en Nacional Rock, yo trabajé siempre en medios privados y fundé el mío propio, que tiene una particularidad que es una ventaja comparativa que no tiene el resto de los medios, y yo lo digo sabiendo que es una excepcionalidad, que es que yo vendí el 50% de Cenital ahora es un querido amigo, además de ser mi socio, que es un matemático argentino, ¿lo conocés? A Sebastián Seria. Te iba a preguntar sobre él posterior, pero no importa que traerlo ahora. Entonces, eso ocurrió ya una vez que ya llevabas unos años funcionando. Sí, claro, hace 2 años. Perfecto. Pero que fue cuando... Fue una necesidad que tuviste en ese momento de... Para expandir. Para expandirte. Exacto, que sin eso yo no podría haber hecho el canal de streaming, o sea, de YouTube. Nosotros no somos un canal de streaming, no tenemos programación diaria, pero bueno, no importa, es otra discusión. Cuando nosotros tenemos una situación de descalce financiero, el que aparece es Sebastián. Entonces, yo en eso no estoy tan apretado, tan urgido como pueden estar la mayoría de los medios, que lo entiendo perfectamente y voy sobre eso. ¿Qué es lo que te pasó hasta la llegada de Sebastián, seguramente? Más o menos, pues nosotros nos sosteníamos mucho sobre membresía. De hecho, hay una nota de José Cretaz en el diario La Nación
en el que Cenital está creo que era no me acuerdo, pero como si te dijera, de 1.200 medios que recibían pauta oficial durante el gobierno de Alberto Fernández en el lugar 1.090. Entonces, ahora, dicho eso, no me preocupa esa discusión porque en general los medios que más pauta oficial reciben en todos los gobiernos son los medios más grandes. Correcto. Y entonces... Pero con criterios disímiles muchas veces, de premiar a unos y castigar a otros. Ha ocurrido con todos los gobiernos, ¿no? Claro, pero a lo que voy es, vuelvo al punto, ¿no? Que es la discusión de pauta oficial, sí, sin la discusión de la otorgación de licencias durante los 90, durante los 80, sin la discusión de la distribución de medios durante los 70, me parece una discusión insuficiente. Entonces, correcto, nosotros podemos hablar de legitimidad de origen o legitimidad de ejercicio, perfecto, como dicen los politólogos. ¿Cuándo empezó a hacerse más tóxico eso? Entiendo yo, puede haber alguien que me putee, pero que fue durante el kirchnerismo. Antes había otro tipo de tomas y dacas que tenían que ver con otorgación de licencias, si no, que eso no se discute, ¿no? La historia parece que arrancó en 2003 respecto a los beneficios o los castigos que se le daban a los medios de comunicación. Entonces, sin las cuestiones de... Por eso yo siempre hablo de... Yo soy un meritócrata, pero de verdad. ¿Qué es un meritócrata de verdad? Que una vez charlé esto con Claudio Zukovicki, que me decía, todos nacemos con 10 fichas y hay que ver qué hiciste vos en 40 años con esas 10 fichas y qué hice yo. Y le digo, correcto, lo que pasa es que no nacemos todos con 10 fichas. Correcto. Bueno, entonces, si nosotros discutiéramos todo eso, sí, a mí la pauta oficial me parece un capítulo más. Discutir la pauta oficial por sí misma, sí, charlémoslo y lo charlo ahora. Te pondría... Sí, dale. Sobre todo para mí los que tienen ese problema son los medios provinciales, ¿no? Los medios provinciales, los que están en un gobierno, sí, en una provincia determinada, sí, y no tienen expansión nacional, están muchísimo más, dependen mucho más del humor del gobernador de turno que los medios nacionales. Paradójicamente, los medios nacionales más grandes son los que en términos reales y nominales son los que más pauta oficial reciben. ¿Cómo articulás eso? Y es como bailar twist arriba de una sartén, si no tenés la posibilidad, en este caso que tenemos nosotros, o que tienen medios que se dedican al entretenimiento, que por ahí están mucho más sostenidos sobre la pauta privada. Déjame que te ponga un punto y coma sobre esto y dos paréntesis a lo mejor. Uno tiene que ver con que todo este tema que vos bien decís, de que arranca mucho antes con el otorgamiento de licencias por parte del Estado y demás, hoy se volvió mucho menos importante porque ya... para crear un medio de comunicación se crea en Internet sin necesidad de ninguna licencia de ningún Estado nacional. Correcto. Entonces ya los diarios, el rol de los diarios y los grandes medios que necesitaban de una autorización del Estado nacional pasa a un segundo plano, tercer plano, no hace falta eso. Eso con respecto a la pauta del gobierno nacional, pero después tenés las pautas de los gobiernos provinciales y municipales también, que es muy importante. Uno ve hoy, sí, en muchos portales, mucha intensidad de pauta de municipios del conurbano, sobre todo, es muy común. Y uno dice, es necesario que municipios del conurbano, con las necesidades que tienen los municipios del conurbano en la Argentina, estén pautando en medios y poniendo pauta en medios y en periodistas. Hay una cosa ahí, ¿te hace ruido eso o no te hace ruido? Sí, me hace ruido en términos de la última parte que dijiste, en términos de las necesidades. Es decir, la pregunta sobre eso es, y te lo digo con una impugnación que yo tengo por parte de SEBA, que es no apuestas, no intendencias, no... ¿Qué otra cosa me dijo que no? No. Mirá, bueno, no... había otra cosa, hay una que no la puedo decir, pero... entonces, si vos me lo decís desde el lado de, una intendencia que tiene muchas necesidades, ¿por qué pone plata para actos de gobierno o para protección del intendente? Para mí vale también para el presidente. Si Argentina es un país con 40 puntos de pobreza. Vale para todos. Entonces, pero aparte, Iván, ¿cuál es el origen del sentido de una publicidad oficial? Uno dice, bueno, campañas públicas, campañas de vacunación, que haya que informar a la población, ahora una campaña electoral, cómo se vota y cómo... Digo, por supuesto, tiene que haber una... Ahora,
uno ve que la mayoría de la publicidad oficial se convierte en publicidad de la gestión del intendente tal, del gobernador tal, del presidente, digamos. Hay una transformación absoluta. Entonces decís, ¿cómo puede ser que los estados nacionales, provinciales, municipales pagan por publicitar al que tiene el ejecutivo en ese momento, y los medios reciben esa publicidad porque obviamente les sirve para financiar su funcionamiento? ¿Les sirve o la necesitan? Bueno, para algunos es fundamental. Porque es la única manera de financiar su funcionamiento. Porque para mí la pregunta en ese sentido es que creo que es una discusión súper atendible, pero vuelvo a lo de la legitimidad de origen y de ejercicio. Viste que hay un empresario que yo quiero mucho, me parece un crack, que dice, todo el mundo te explica a partir del segundo millón. El primer $1 millón no te lo explica nadie. Famosa frase. ¿No? Bueno, no me pregunten cómo hice mi primer millón. Exactamente. Entonces, en general, no siempre, pero los espacios que más, en la política y en el periodismo, que más machacan con el tema o de la corrupción en la política o de la pauta oficial en el periodismo, es gente que no puede explicar cómo vive, ¿no? Yo conozco muchos colegas que trabajan de lo mismo que yo, hace la misma cantidad de años que yo, y yo alquilo, y ellos viven en casas muy importantes y tal. Y me parece extraordinario porque si hay algo que yo aprendí con El Padrino, es la frase que le dice a Sony en la reunión, creo que era con los Barcini, que le dice, a mí no me interesa cómo otros se ganan la vida. Que es no fui, no soy y no voy a ser vigilante nunca. Ahora, en la discusión estructural no tengo clara la respuesta. ¿Sabes por qué, Leo? Porque tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, el Estado funciona muy mal en Argentina. El mercado no funciona mucho mejor. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, Radio del Plata estaba segunda. Y las empresas no pautaban porque era una radio que aparentemente estaba, que estaba vinculada con el kirchnerismo, y decían que el gobierno nacional las castigaba si auspiciaban ahí. Entonces eso no es un funcionamiento pleno del mercado. Entonces en ese marco yo te diría, che, con un mercado funcionando de verdad pleno en Argentina, bárbaro. ¿Qué implica eso? Bueno, no subsidiar los hornos de Techint, que no haya especialistas en mercados regulados, no subsidiar compañías que reparten dividendos por miles de millones de dólares, y cuando todo eso esté equilibrado, discutir la pauta oficial de un medio del interior de Córdoba. Me parece bien, sí, me parece bien. Lo pones en el mismo plano, subsidiar los hornos de Techint que subsidiar medios de comunicación, digamos. ¿Es una función del Estado subsidiar medios de comunicación? Es una excelente pregunta. ¿Dónde pasa? ¿Pasa solo en Argentina? De verdad te lo pregunto. A ver, pasa en otros lugares, pasa en pocos. A ver, yo aspiro, hay países donde no pasa, hay países donde sí pasa, es muy importante. En México es muy importante. Dentro de América Latina, México funciona un sistema de pauta muy parecido al de acá. En España, dentro de Europa también. En otros países es mucho menos, digamos. En Francia hay un poco, pero me sigo preguntando si tiene sentido la profusión de medios y que desde los medios se piense que es fundamental recibir pautas del Estado, de estados provinciales, nacionales y municipales. Mira, para mí es como la lógica, ¿sabes qué? Ensayemos una respuesta. Sí. Lógica, ley de software, ¿no? Yo te genero las condiciones a través de un subsidio para que vos le empieces a pedalear, pero en un momento hay que sacarle las rueditas a la bici. Y si en términos de competencia no te pudiste imponer, bueno, es un problema tuyo. Pero creo que debería aplicar a todos los mercados, no solamente al de medios de comunicación. Hoy, en Cenital, si vos tuvieses que, bueno, seguramente lo tenés claro, ¿cuáles las fuentes de ingresos y de sustentación de Cenital? ¿En qué porcentaje son cada cosa? Nuestro principal anunciante es la membresía, que es no sé cuánto va a ser cuando terminemos el año, pero hoy creo que es algo así como menos del 33% de los ingresos. Entre el 30 y el 33% de los ingresos. El resto se distribuye entre público y privado, que creo que es
37% es publicidad del Estado, de estados nacionales, provinciales, y el resto sería 30, poner que es 33, 32, 60, y el 20 y pico restante es de sector privado. Perfecto. Esa es la distribución. Del Estado Nacional hay publicidad todavía, a pesar de que Milei dice que quiere llevar a pauta No, cero. las distribuciones... No, pero dice, recibís publicidad del Estado Nacional. A eso me refiero. no, del Estado Nacional no. Ah, no, no por eso, ahora provincial, entonces. No, de YPF. YPF, claro. Bueno, correcto. Sí, pero YPF es una empresa que cotiza en Nueva York, ¿no? A Correcto. veces nos olvidamos de eso, Sí, pero YPF es una empresa que cotiza en Nueva York. Correcto. Y además creo yo que pase quien pase, esto es una para mí de política de Estado, es algo que hay que cuidar con la vida. Eso. Al margen, olvídate de esta discusión de orden de publicidad. Es una empresa modelo con una línea técnica impresionante, que yo creo que el gran artífice de eso fue Miguel Galucho en el gobierno de Cristina Kirchner, y que después todos los gobiernos, con sus más y sus menos, fueron manteniendo una lógica de cuidar a la empresa que para mí es fundamental. Quiero decir, siempre hablamos de cosas que no funcionan. Las cosas que funcionan, el INVAP, las compañías del sector energético, no sé, Argentina tiene cosas que funcionan que me parece que hay que cuidarlas. Y bueno, y ves que el modelo de Cenital te funciona a futuro, lo ves con perspectivas de que este modelo pueda seguir permitiendo que Cenital se siga desarrollando y siga creciendo. ¿Y hacia dónde ves que hoy tiene que crecer un medio de comunicación moderno como Cenital? Mira, yo no estoy tan seguro de que Cenital tenga, en términos de, a menos que tenga un nuevo flujo de ingresos, la posibilidad de expandirse muchísimo. Porque justamente los medios que han crecido mucho, en general están... Nosotros, la idea de no depender más de un 30% de un anunciante o de un grupo de anunciantes es justamente para tener la versatilidad de hecho, fíjate, creo que Cenital es el único medio del país que critica el régimen de Tierra del Fuego, porque siempre hablamos de los sectores, los medios públicos, ¿no? Ahora, vos fíjate si agarrá los medios grandes, ¿no? O agarrá los medios medianos. ¿No sé alguno que critica abiertamente como critica Cenital el régimen de Tierra del Fuego? Hay algunos periodistas aislados. No sé si como medios, como línea de medios. Yo te anticipo la respuesta, no, porque no lo hay. Entonces... en ese marco, nosotros hablamos mucho de la dependencia de los sectores públicos y me parece bien. También me parece que la dependencia de los medios de las empresas privadas, no en términos de dónde se originan los recursos, que ahí sí hay un tema de rendición de cuentas distinto, pero sí en términos de cuánto limita la libertad de prensa, para mí también es una discusión pertinente. Con lo cual, como nosotros queremos que lo que crezca cada vez más, es decir, si nosotros hablamos en un año, a mí me gustaría que la membresía de Cenital represente el 50%. Bien. ¿Qué pasa? Vos para que eso pase tenés que radicalizarte. Nosotros no lo vamos a hacer. Pero es una decisión tomada que no lo vamos a hacer. Prefiero que el crecimiento sea... ¿Viste? No, un crecimiento no al 9% anual durante 4 años, sino al 2% anual durante 20 años. Sí, no a tasas chinas, sino a tasas alemanas. Exactamente. Por eso digo siempre que es carrera de resistencia y no de velocidad. Lo cual también, eso puede ser un pasivo para Cenital. ¿Cuál es el activo? Y que la sustentabilidad no está en riesgo. ¿Te preocupa esta polarización que se ha dado en todos los ámbitos de la discusión política argentina y en los medios de comunicación, que obliga a que haya que radicalizarse para... ganar más audiencias? Sí, igual yo lo veo como una oportunidad para mí, para nosotros en Cenital. ¿La vía del medio es una oportunidad? Políticamente no ha funcionado la vía del medio en Argentina. Los últimos años, quien lo ha invitado, quien más lo ha predicado, Sergio Massa quizás no le ha funcionado. No ha funcionado. Y a muchos otros que lo han predicado tampoco le ha funcionado. Lo que ha funcionado es la polarización. Es correcto, pero como mi negocio no es la masividad, sino es que en el grupo, en el horizonte de interés de gente que le interesa la política, no me tienen que votar a mí me tienen que consumir, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es como, siempre doy el ejemplo de Roberto Lavagna. Roberto Lavagna tenía 80% de imagen positiva. Fue a elecciones, lo votó el 6% de la población.
yo necesito 80% de imagen, no 80, ¿no? Quiero decir, yo necesito alta imagen positiva, que significa que la gente que me ve o que me escucha puede pensar más o menos como yo, pero me ve. Y que eso en el panel, en el funnel de audiencia, digamos, que es, ¿no?, como un embudo que es el que te conoce, el que te consume, el heavy user y después el que pasa a pagar. Yo necesito eso, no necesito ir a elecciones y que la gente me vote. Necesito que la gente vea diversidad y que la diversidad le guste. Porque en general la gente le gusta la diversidad declamativa. Cuando la tiene que ejercer, no la ejerce. Sesgo de confirmación a full, ahí funciona. A full, la gente busca el que me diga lo que yo ya pienso y Exacto. me lo confirme. Entonces, si yo tengo, vamos a decirlo rápido, Sí. 10 millones de personas, no, perdón, 5 millones de personas que le interesa la política. Sí. Ni siquiera si ese es el número. Ponerle que sea menos. Sí. 3 millones de personas que le interesa la política. 1.200.000 que son antikirchneristas. 1.200.000 que son antiliberales. Me quedan 600 en el medio. Bueno, de esos 600, nosotros en un público sub 40, ponele que la mitad sean sub 40. Si yo llego a tener 300.000 personas suscriptas y que de esas 300.000, el 12%, que serían 35.000 personas, sean miembros de Cenital, yo con eso garantizo una sustentabilidad, casi te diría con la ecuación de hoy, sin necesidad de auspiciante público-privado. Iván, ¿cuál es el promedio de edad de los lectores de Cenital? Nosotros tenemos 2 medidas, que es la parte de gráficas, newsletter y web, y el canal, ¿no? YouTube. El perfil de audiencia, mayoritariamente entre el 70 y el 75%, es gente entre 25 y 40 años, con o cursando o habiendo cursado estudios terciarios universitarios de grandes centros urbanos y no te diría, no ABC1, pero de ingresos medios e ingresos altos. Bien. Eso es, si te lo tengo que decir, grosso modo, lo que es el público de Cenital. ¿Y hacia dónde ves avanzando Cenital? Digo, como vos decís, empezaste con un modelo que era un portal profundamente apoyado en los newsletters. Correcto. Avanzaste y creaste este streaming nocturno, diríamos, una franja de streaming nocturno todos los días. ¿Qué es lo próximo que estás pensando? Que decís, bueno, el próximo paso que me gustaría hacer, o los medios están yendo hacia este lado, vos sos muy observador de eso también, a ver si nosotros podemos ir hacia ese lado también. ¿Estás pensando en algo hacia el futuro? Bueno, primero, es difícil cuando vos te sostenés sobre cómo está la gente económicamente, porque no es un elemento de primera necesidad, digamos, ¿no? Obviamente. Primero, a nosotros nos beneficiaría mucho algo que está fuera de nuestro alcance, que es que Argentina crezca durante 20 años, ¿no? Pero eso es algo que nos gustaría a todos los Como argentinos. quiere el presidente, como postula el presidente, que va a ocurrir, así que hay que tener fe. Exacto. Como yo soy un poco incrédulo respecto a esa promesa, lo que estamos pensando es en generar nuevas unidades de ingresos en relación a la propia comunidad de Cenital. Cosa que ya empezamos a hacer, que son talleres, y el año que viene la idea es profundizar eso, es decir, brindarle un servicio a la gente que está o que es miembro, que está suscripta a Cenital, de lo que nosotros creemos que es el activo que brindamos, y la respuesta hasta ahora ha sido muy buena. La idea sería profundizar eso, talleres, eventos presenciales, charlas, e incluso en los beneficios que nosotros damos, cuando los mirás, que son no tienen que ver con entradas, viajes, etcétera, sino con descuentos en carreras, descuentos en libros, etcétera, etcétera, etcétera. En eso, Cenital tiene, a mi juicio, un mix de ser un poco nostálgico, ¿no?, respecto a la idea de que la gente tiene que leer, tiene que formarse, tiene que estudiar, y que eso sirve, y que saber sirve, y está bueno conocer cosas. Y bueno, y una lógica más de una época donde las velocidades son otras. Entonces, bueno, administramos esa dualidad y yo creo que lo estamos haciendo bien. Toco madera, ¿no? Espero que eso no cambie. Sentado en esa misma silla, Daniel Haddad, que dirige el medio en español más leído del mundo, planteó directamente sus dudas sobre la posibilidad de supervivencia de la mayoría de los medios en el corto plazo. ¿Vos ves eso mismo? ¿Te asusta? ¿Hacia dónde ves que va el panorama de medios
en el corto plazo, no en el largo plazo. Bueno, primero, si lo dice Daniel, uno tiene que escuchar. Aprovecho lo que digo siempre, que ha sido teniendo la relevancia que tiene él a nivel global, una de las personas más generosas con las que yo me he topado en el mundo de medios de la Argentina. Y para mí, lo peor que puede ser una persona en su vida es desagradecido. Con lo cual yo siempre que alguien me ha dado una mano o con el oído o con la voz o con lo que sea o con un consejo, lo reconozco cada vez que puedo. Es mutuo porque yo trabajé con él y también ha tenido la misma generosidad. Dicho eso, ese fue mi razonamiento cuando lanzamos el canal de streaming. Yo dije, bueno, nosotros tenemos una inversión. Como bien decías vos, los medios, yo no voté al presidente, pero le creí. Entonces yo dije, va a haber una recesión el primer año, o por lo menos toda la primera parte del primer año, y el presidente va a terminar con la pauta oficial. Como nosotros no dependíamos en ese momento, creo que teníamos un 3 o 4% de pauta oficial, era una oportunidad de oro para Cenital. Entonces, si nosotros aprovechamos la inversión para lanzar el canal y para sostener el déficit que eso te iba a generar durante el primer año, podíamos ganar una porción de mercado muy importante. Y fue lo que pasó. La inversión de Sebastián Seria. Claro, exactamente. Cuando Sebastián compra el 50%, fue todo cash-in, digamos, ¿no? Cash-in es todo queda en la empresa. Correcto. Eso... Digamos brevemente, contá quién es Sebastián Seria para que no esté viendo. Bueno, Seba es un matemático, estudió en la UBA, después se fue a estudiar a Estados Unidos, aplicó su objeto de estudio, que era la matemática, para crear un algoritmo de optimización de portfolios financieros. Le fue muy bien en términos incluso de los Estados Unidos. Y ahora... Vendió su empresa. Vendió su empresa, claro. Vendió su empresa a la bolsa alemana. Correcto. Y con su nueva vida está haciendo ejercicios, para decirlo rápido, de filantropía. Hacia la Argentina. Hacia la Argentina, algo que es muy habitual en Estados Unidos, correcto. Es muy poco habitual acá en Argentina. Absolutamente. ¿No? Y es gracias al dinero que él donó, se pudo hacer el principal edificio que tiene la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, de la que él viene. Exactamente. El edificio Cero más infinito. Cero más infinito, exactamente. Y después ha hecho... no lo puedo decir porque realmente me asesina, pero ha sido el principal donante de muchísimas campañas de manera anónima, ¿no? Lo cual para mí tampoco está mal si vos donás y lo contás, sí, pero él tiene esa lógica, realmente es una al margen de que ahora de la sociedad y de la amistad que tenemos, es una buena persona, ¿viste? Viste que es difícil decir eso mucho de alguien. Pero bueno, con esa inversión sostuvimos el primer año y crecimos y nos instalamos gracias a eso. Entonces yo creo que eso va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque incluso los medios que se sostienen en membresía, en un momento la gente no va a poder pagar 20 cosas. Yo no sé si, te repito, si Daniel dice eso, tiene más herramientas que uno para verlo. Ahora, yo lo que creo es que van a sobrevivir cada vez menos medios, lógicamente. Y sobre todo, si la situación argentina, lejos de acomodarse, se deteriora, porque la gente ajusta, obviamente, en cuestiones que no son de primera necesidad. Correcto. Sí, lo que creo también es que siempre va a haber público para algo que alguien quiera decir. Por eso a los creadores de contenido le va tan bien, por eso Nico Goodman, por ejemplo, que no tiene un medio constituido en términos tradicionales, le va tan bien. Te hablo de gente que no hace entretenimiento, ¿no? Que habla de cosas serias, para decirlo. Pero pareceríamos ir a eso, a un panorama fragmentado, individualizado. Yo creo que sí. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación generalistas, que fue la tradición del siglo XX, para esos parece lo más complicado de sobrevivir. Por eso, esto siempre se enojan mis amigos de los sindicatos cuando se los digo, tenemos que trabajar desde el sector privado con los gremios para que eso no pase. Porque hoy... si vos te fijás, la idea es pescar siempre en una pecera que es cada vez más chica, menos habitada. Si la pecera deja de habitarse, todos vamos a tener ese problema. Pero bueno, es un trabajo para mí que se hace de manera mancomunada y comprendiendo los sectores, ¿no? La idea esta de que como la televisión está con problemas de sustentabilidad, ahora la idea es ir a ver qué puedo captar en el streaming.
Bueno, es una cosa que lo charlo mucho con los gremios y he encontrado paradójicamente a lo que se puede creer una conversación que yo creo que va a tener un resultado virtuoso. Con la inteligencia artificial, ¿cómo te llevas? Cenital tiene una política muy estricta, ¿no?, con respecto al uso de inteligencia artificial. ¿Le tenés miedo? ¿Le tenés respeto? No, yo la uso muchísimo en términos personales. Pero para el uso en un medio de comunicación me refiero, ¿no? Bueno, ahí lo que pasa es que hay que, en el caso nuestro, además que es todo más de autor, ¿viste? Es un medio más de autor, donde la mano humana pesa muchísimo más que la tecnología. Por ahora, nosotros las correcciones, los editores, etcétera, siguen siendo periodistas, ¿no? O qué sé yo, gente que trabajó en letras o lo que sea. No tenemos grandes usos de eso respecto a desgrabaciones, a correcciones, ese tipo de cosas. Eso sí lo usamos. Como herramienta para... Sí, pero como soporte de un ser humano, no como reemplazo de un ser humano. Correcto. Por ahora, Por ahora. Es como las cabinas de los peajes, ¿no? Es como Argentina siguen existiendo. Sí. Bueno, en el mundo no. Veremos eso, cómo se reestructura, cómo se reconvierte. En el periodismo muchas veces pasa lo mismo. Hay una idea de que vos por la norma o por la letra podés detener el avance de ciertas cosas que no lo vas a poder. Iván, nombrame tu mayor orgullo como periodista y nombrame un error que te dé un poco de vergüenza que cometiste. Y todos tenemos alguno. Pasa que... No sé, grandes chocadas. No, sí que cuando, más como una cuestión estructural, sí que el hecho de durante mucho tiempo de creer en algo, a mí me transformó durante mucho tiempo en un peor periodista del que yo debería haber sido. No voy a refugiarme en que tenía 22, 23, 24, 25 años cuando pasó eso, pero sí que había muchas cuestiones que hoy las hubiera hecho distinto. No sé si decirte, me avergüenza porque... ¿De creer en algo? ¿A qué te referís? ¿Perdón? ¿De qué te referís? ¿De creer en ideas, de creer en ideas. Y eso te cerraba a abrir la cabeza. Exactamente, me hacía tener una mirada más sesgada, pero no solo del periodismo, de la vida en general, digamos, ¿no? La vida policromática es mucho más rica que la vida monocromática. Hay un acierto, si es en términos profesionales, tampoco he tenido tanto, con lo cual la creación, la constitución y la sustentabilidad de Cenital me da orgullo. ¿Qué te ves haciendo de acá a 5 o 10 años? Bueno, periodismo seguro que no. Periodismo seguro que no. Sí. Periodismo al aire, ¿no? Yo emitiendo. Mi plan es, ya lo he dicho alguna vez, es ir yéndome en fade. Ya el año que viene voy a hacer muy pocos medios de comunicación, voy a hacer solo Cenital y una participación muy una participación semanal y acotada. ¿Qué tenés ganas de hacer? Yo me aburro, de verdad me aburro rápido. Cuando las cosas, es decir, ¿qué me entusiasma y qué me genera adrenalina a mí, qué me genera endorfinas a mí? Además de estar con mi hijo, por supuesto, crear algo y que funcione. Y bueno, Cenital lo crees, ya funciona, más, menos, pero hemos tenido la posibilidad de venderlo en algunas ocasiones, lo hemos charlado con Seba, creímos que no era el momento, eso en algún momento va a ocurrir. Y crear algo nuevo, puede ser en medios, puede ser en otras cosas. Yo tengo otras empresas que no tienen que ver con medios de comunicación y tal vez dedicarme solamente a la gestión de medios o a la gestión de alguna empresa o tal, pero no a menos que menos que la Argentina se normalice y en lugar de discutir si Tayana negó que Venezuela es una dictadura o Karen Reijard dijo que los kirchneristas son enfermos mentales, podemos discutir hacia dónde queremos que vaya
la política tributaria, energética, la política internacional y tal. ¿Estás seguro? ¿Viste que si en Argentina se normaliza es más aburrido para el periodismo? Cuanto menos normal sea, es más, en general se dice, y yo estoy bastante de acuerdo, es más divertido para el periodismo, paradójicamente. Sí, lo que pasa es muy es- aburrido hacer periodismo en un país en Suiza. Claro, lo que pasa es que entre Argentina y Suiza hay muchas cosas en el medio. Ok. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Bien. Vos tenés un presidente Un intermedio, muy queremos. atípico, Ok. donde discutís si el presidente Sí. le da un salvataje inédito a un país Correcto. en el Sí. culo del mundo, Sí. pero también discutís que ese mismo presidente intervino en el conflicto de Medio Oriente. Por supuesto. Entonces, discutís de todo. Yo lo que veo acá es que las discusiones en general en los medios, no digo que no sean útiles, digo que a mí no me divierten y yo para hacer algo con pasión y con mucho foco y tal, tengo que divertirme y tengo que estresarme en el mejor de los sentidos. Yo creo que el estrés es bueno para trabajar, creo que el estrés te da foco. Y bueno, y a veces cuando no te divertís, le pones menos atención a las cosas. Se te acerca un chico de 18 años que te dice que tiene ganas de ser periodista y te pide alguna recomendación. ¿Qué le decís? Sí, pasa bastante eso. Yo recibo un montón de estudiantes en la oficina en el que charlamos de eso. Y en realidad la cosa depende. Si tenés una idea para la cual ves que hay mercado, metele a fondo, porque hoy es más barato. Los métodos de producción son mucho más baratos que antes. Entonces, metele a fondo, intentalo, pero no te enamores de solamente esa idea, y es una recomendación que sé que le daba Guillermo O'Donnell en su momento a María, pero también a la gente que lo rodeaba, que quería hacer periodismo, que es, no hagas solo periodismo, tratá de hacer una carrera en paralelo que te pueda complementar el oficio que te da el periodismo y que además te pueda dar de repente una salida si lo primero no funciona. Iván, muchas gracias por haber venido a conversar de esto que tanto nos apasiona, que son los medios y el periodismo. Quedo a la orden. Muchas gracias a vos. Un gusto.